Hola, muy buen día, ¿cómo están? Gusto en saludar. Buenos Aquí estamos días, David preocupados. Helve Buenas por tardes, acá. bien, ¿y usted cómo está? Bien, también, gracias. Con frío, porque estoy en Puerto Montt. El otro día llegamos a las máximas históricas de frío, -8 grados. Uh, ¿Va a divertirse a la ¿Qué nieve, tal ahí? profesora? Más o menos. ¿Ustedes cómo están? Aquí en Antofagasta, harta calorcita, como día de verano, día primaveral. Ah, totalmente contrario. Estamos viviendo realidades muy distintas, muerta de frío. Bien, chiquillas, chiquillos, vamos a comenzar. Esta es nuestra tercera sesión de estudios sociales. Y les recuerdo que, bueno, varios puntos. Primero, que no se preocupen en escribir el nombre en el chat ahora, porque luego cuando les deje tomando algún apunte, voy a ingresar de inmediato la asistencia a la planilla, ¿sí? Así que para que no se preocupen de eso. Lo otro, recordarles que yo traigo estas presentaciones, estos PowerPoints, para que podamos resumir la información, resumir la materia, ver los elementos más importantes, pero aparte ustedes tienen, me imagino que ya la mayoría a estas alturas, si no, deberían enviárselos, el manual. En el manual está toda la información que entra en la prueba, incluye también ejercicios, profundización, pero acá yo les traigo un resumen. Entonces, les recuerdo que la idea es que ustedes semana a semana igual lean el manual, lo estudien, vean si hay algo que no entienden y si necesitan que les explique algo de otra manera, dejamos tiempito al comienzo de cada clase para solucionar dudas o lo que quieran, ¿ya? Hemos trabajado con dos contenidos anteriores a este. La primera semana trabajamos con periodo colonial en Chile y la semana anterior trabajamos con economía, conceptos económicos. Entonces quisiera saber, por favor, si tienen dudas, consultas. Chiquillos, pues, no es necesario que escriban su nombre en el chat ahora, la voy a ingresar en un ratito más. No la paso al comienzo porque hay personas que se conectan dentro de los 10, 15 primeros minutos, entonces, para no tener que estar cambiándola todo el rato, la voy a pasar en un ratito más, ¿sí? Quisiera saber si hay dudas de la información de la semana pasada o de la No, antepasada. no, por mi parte no hay duda, profesora. Igual, si es que, por ejemplo, esta semana estudian las tres primeras clases, la próxima me pueden ustedes preguntar algo de cualquier clase, ¿ya? No es necesariamente que tenga que ser de la clase pasada, pero la idea es no ir acumulando, ¿cierto? La idea es que vayamos, en medida de lo posible, descartando dudas de nuestro estudio. Jorge, Luis, chiquillos, insisto, paso la asistencia después. No la ingreso con lo que están escribiendo en el chat ahora, sino que más ratito la voy a ingresar. Vamos entonces, anoten ahí en su cuaderno el título del contenido del día de hoy, que es globalización. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Globalización, puesto que nuestro objetivo es describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Nuestro título, entonces, el contenido del día de hoy es globalización. Día 3 de julio. Señorita, ¿y cuál sería esa la página? Ya, como les digo, este no es el manual, es un resumen, es un PowerPoint que yo les traigo con lo más importante de la información, pero no es el manual. ¿Ya? Después usted vaya al manual, busque en la página de la globalización, pero yo no estoy proyectando el manual.
Es un PowerPoint que hago con la materia, resumiendo lo más importante, ¿sí? Definición, lo primero que vamos a ver. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Esto es lo primero que vamos a ver entonces, nuestra definición. La palabra ya nos adelanta un poco, ¿cierto? Global. Esto quiere decir a nivel mundial o que recorre el globo, ¿cierto? Entonces vamos a estar pensando en la totalidad del mundo, no en un fenómeno aislado, sino que relaciona a diferentes naciones a nivel global. Y se basa en la interconexión o interconectividad, es decir, que se relacionan diferentes naciones, que hay un flujo de información, de tecnología, de redes económicas. Entonces la globalización tiene varias capas, no solamente un ámbito de la vida se ve comprometido, sino que incluye diferentes elementos. Por ejemplo, está la globalización económica. Y la globalización económica se refiere, por ejemplo, a las redes que existen comerciales a nivel mundial, al, al comercio, podemos pensar en ejemplos. Nosotros podemos comprar algo por AliExpress, por Chain, al otro lado del mundo. Hay redes económicas. Podemos a través de Internet hacer transacciones financieras al otro lado del mundo. Pero también vemos el alcance político, los tratados de libre comercio, cómo si hay guerra en un lugar del mundo, influye en todos los países, porque somos una red, estamos interconectados. También hay alcances a nivel social, vemos que las modas, las tendencias, los estilos de vida se imitan, se empiezan a compartir o se empiezan a mimetizar incluso. Esto también lo podemos ver a nivel cultural, a nivel ideológico, cómo las ideas de un lugar del mundo viajan a otro, qué decir de los medios de comunicación. Todo esto gracias a la base que da la tecnología. Si no viésemos una sociedad hipertecnologizada como es en la que vivimos, no sería posible pensar en la globalización. El uso de este término se utiliza desde los años 80 del siglo pasado, o sea, 1980. Vemos un par de décadas de uso de este término. Es decir, desde el momento que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales. Por eso entonces es fundamental tener claro que la globalización se basa en los adelantos tecnológicos y a partir de estos adelantos es que es posible pensar en eh, una red global económica, una red global financiera, una red global cultural. Tenemos el ejemplo de esta misma clase que estamos viviendo en este momento. No sería posible vivir esta clase si no fuese porque existe el Internet. Y el Internet se comenzó a masificar, ¿cierto?, a finales del siglo pasado, principalmente a partir de los adelantos que se vieron después de la guerra. No es muy alentador pensarlo, pero esa es la realidad de que después de la Primera y Segunda Guerra se comienzan a incorporar todos estos elementos tecnológicos a nuestra vida, a nuestro quehacer.
fueron pensados primero con un objetivo militar. Este fenómeno tiene tanto defensores, personas que avalan este proceso, como detractores, personas que están en contra. Quienes están escribiendo su nombre en el chat, no estoy pasando la asistencia ahora, la voy a incorporar después, ¿ya? Para que sepan que no estoy pasando lista ahora. Hay defensores como, por ejemplo, entidades como el Fondo Monetario Internacional, como también hay detractores, personas que están en contra, como son grupos, por ejemplo, medioambientalistas, muchas veces grupos ecológicos, que vamos a ver principalmente se oponen a este modelo, puesto que como tiene esta forma tan acelerada e interconectada muchas veces de vivir las redes económicas, ha llevado, hemos visto a un aceleramiento de lo que es conocido como la ropa rápida, la comida rápida. eh, Dábamos el ejemplo de Shein, de Temu, de AliExpress. Son transacciones internacionales, ¿cierto? Son redes internacionales comerciales, pero que muchas veces por tratar de vender más en masa, en cantidad, hemos visto que la calidad de las cosas ha desmejorado y eso ha generado la producción, ¿cierto?, de plásticos, de microplásticos, de islas enteras de basura. Entonces hay quienes defienden el sistema y quienes están en contra, puesto que, como todo en la vida, tiene elementos a destacar y elementos negativos. Hasta acá se entiende de qué va la globalización. Algo que me quieran preguntar, decir antes de cambiar la página. No, está todo bien, profesora, por este lado. Por el momento no, profe. Listo. Este término, el término de aldea global o de globalización, viene de este libro escrito por Marshall McLuhan. Ahí si quieren apuntarlo, aquí está abajito el nombre del autor y arriba el nombre del título del libro. Este libro fue la culminación de los estudios de Marshall McLuhan, que hablaba de los cambios de la globalización y se refería principalmente a la interconexión y la interdependencia de las culturas a nivel mundial, de todas las sociedades a nivel mundial, resultado, como les decía, de los avances en los medios de comunicación electrónicos. De hecho, fíjense, el subtítulo del libro es Transformaciones en la vida y en los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. Marshall McLuhan ahí hace una especie como de apuesta, porque está hablando de lo que iba a ocurrir en este siglo, pero él murió en los 80 y estos estudios son de los años 60. O sea, intenta hablar de algo que finalmente acierta, pero que él no estaba viviendo. Marshall McLuhan fue un filósofo, un sociólogo de la comunicación, un autor canadiense, y trabaja principalmente con teorías de la comunicación, en cómo la comunicación o los medios actúan como extensión de nuestras capacidades como seres humanos. Él habla de la comunicación como un mecanismo que cambia las sociedades. Entonces él, cuando empieza a analizar la sociedad luego de las guerras mundiales, cómo comienza a afectar, a impactar en nuestras vidas la comunicación, piensa en esta idea de la aldea. ¿Y por qué habla en una aldea? Porque piensa que a partir de la comunicación las distancias se han acortado. O sea que nosotros tenemos la idea, esto es una ilusión, ¿cierto? No es que sea así, pero tenemos la impresión de que el mundo es más pequeño. Podemos pensar en el efecto de la televisión, en el efecto de la radio, en el efecto del internet. Cosas que siglos anteriores se podían demorar años, sino décadas,
en conocerse. Pensemos en cuánto se demoraba mandar una carta o en viajar de un lugar a otro. A veces un viaje de un continente a otro podría llevar incluso años o décadas. Ahora, con un solo clic, sabemos lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Entonces, por eso tenemos la idea de vivir en una aldea, como si fuese esto más pequeño de cómo realmente vivimos. Por eso es una metáfora. Si viviésemos en una pequeña aldea, porque realmente sabemos que el mundo sigue siendo igual. No es que se haya achicado, no es que realmente el mundo sea un lugar más pequeño, sino que tenemos esta idea, debido a que gracias a los medios de comunicación, las distancias pareciesen acortarse, las culturas se entrelazan. En la visión de Marshall McLuhan, la tecnología crea un sentido de comunidad a escala mundial, como que somos todos habitantes de la misma comunidad mundial, similar a cómo funciona una aldea, pero a una escala mayor. Por eso una aldea, pero a nivel global, una gran aldea. El concepto de aldea global se basa en la tecnología de la comunicación, como les decía, puesto que la radio, la televisión, el cine y en nuestra actualidad el Internet han transformado la forma en que las personas nos comunicamos y accedemos a la información, y esto ha reducido las barreras geográficas y temporales. Por eso esta aldea global implica una interdependencia, puesto que las acciones de un lugar tienen consecuencias en otros lugares del mundo. Esto les voy a pedir que lo anoten esta definición, porque podrían preguntarles una definición cortita o resumida de globalización, y esta le viene bastante bien, ¿sí? Que es que en este proceso, globalización, se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Por eso hay otros que han llamado también a este proceso mundialización de la economía. Anótenlo también, mundialización de la economía. Y mientras apuntan esta breve definición, voy a ir pasando la asistencia. Bien, ustedes pueden ir diciéndome presente en el micrófono. Mauricio Cabrera estará. Presente. Gracias, Mauricio. María Elena Díaz. Presente, profe. Gracias, María Elena. Luis Abel Jara. Presente, profesora. Gracias, Luis. David Helves. Presente, profesora. Gracias, David. Jordan Leiva. Presente, profesora. Jordan. Luego hay Rodrigo Madrid. Parece que Rodrigo está ausente. Jorge Mella. Presente, profesora. Gracias, Jorge. José Millanao. Presente, profe. Rodrigo Madrid, presente, profe. Rodrigo Madrid, presente, y también presente José Millanao. Héctor Osorio. Presente, profesora. Gracias, Héctor. María Cristina Palma. Que no está María Cristina. Rosa Pedraza. Rosa Pedraza. ¿No está? Estaba presente en la clase anterior, a ver. Ahí está Rosa, pero no activa el micrófono. Pero veo una Rosa conectada, la vamos a dejar presente a ver si quizás no puede activar el micrófono. Se puede escribir en el chat, Rosa, si está presente. Alexis, Presente. ahí está, perfecto, gracias. Alexis Rivera. Presente. Gracias, Alexis. Eric Sepúlveda. Aquí, señorita, presente. Eric.
Leandro Serra, Presente. y el Leandro y Cristian Villarroel. Presente. Perfecto. Estamos entonces todos presentes, excepto María Cristina Palma y excepto Rodrigo Madrid. Todos los demás estamos presentes. Continuamos. Profe, Entonces, Rodrigo Madrid presente. Rodrigo Madrid presente. está Rodrigo. Sí, Perfecto. profe. Gracias. Lo cambio de inmediato entonces. Quedó ausente sí en matemáticas, parece. Sí, profe. Sí, lo siento. Ya. No hay problema, era para confirmar. Entonces, bueno. ¿por qué decimos muchas gracias, Rodrigo? Que hay una interdependencia económica porque las fronteras nacionales son superadas. Acá hay un ejemplo, vemos estas líneas que podrían ser transferencias electrónicas, podrían ser compraventa, podrían ser chats en los cuales se estén acordando hacer clústeres o comunidades internacionales financieras o las conocidas transnacionales. Es decir, vemos que la economía, como les decía, lleva a cabo un proceso de mundialización. Por eso también hay quienes hablan de la globalización como la mundialización de la economía. Esto es diferente a lo que ocurría en siglos anteriores, en los cuales existían economías más cerradas. En cambio, vemos en la actualidad que los países tienen, por ejemplo, políticas nacionales, tienen diferentes reglas para pensarse a sí mismos como naciones, como estados, pero tenemos redes económicas que nos vinculan, que van más allá solo de un país, ¿cierto? ¿Cuáles son los actores de la globalización? Todos participamos de una u otra manera en la globalización, todos y todas. Usted al hacer una transferencia, usted o yo al utilizar el internet, a comprar algo en línea, incluso aunque queramos, ¿cierto?, estar, entre comillas, como súper alejados de este proceso o de manera independiente, vemos que de una u otra manera nos vinculamos, ¿cierto? Ya sea porque compro algo en el mercado y eso paga un IVA y con ese IVA el Estado compra en una red internacional, ya sea porque quise comprar algo en una tienda y digo, ya, pero voy a pagar en efectivo para no participar de las tarjetas de la red, pero eso que compré viene desde Asia, viene de China, viene de la India. Es bien difícil, ¿cierto?, escapar de la globalización, entonces todos de una u otra manera participamos de la globalización, pero hay algunos actores que cobran especial importancia a nivel mundial, como lo son, por ejemplo, los bancos multinacionales o las empresas multinacionales o también llamados transnacionales. Aunque en la globalización participan, como les decía, todos los agentes económicos, incluido usted, yo, si tenemos una microempresa, pero también si compramos algo en el negocio, todo es parte, ¿cierto?, de una red, de una u otra manera. Hay algunos actores que van a cobrar especial relevancia. Por ejemplo, los bancos multinacionales, decíamos, o las empresas multinacionales. Los bancos multinacionales se forman con capital extranjero y participan en operaciones financieras de inversión. Su principal objetivo es incrementar su capital. Ese es el principal objetivo, incrementar capital, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de economía. El Estado tiene como objetivo
ayudar a satisfacer las necesidades de los más necesitados. Tiene como objetivo hacer reglas que a través de sus leyes e instituciones puedan regular la vida en comunidad. Pero tanto las empresas como los bancos privados buscan incrementar capital, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Apoyando a multinacionales en las inversiones. También hay bancos que prestan dinero a modo de salvataje a los países y cuando vemos un incremento en los intereses es cuando ellos obtienen una ganancia. También están las empresas multinacionales o los llamados clusters. Los clusters son estas alianzas entre las empresas. Podemos pensar como ejemplo Cencosud. Cencosud vemos que es una empresa, pero está compuesta por otras empresas. Eso es una alianza entre empresas, ¿cierto? ¿Y por qué se llaman multinacionales? Porque van a estar en diferentes países, en diferentes naciones. Entonces, las empresas multinacionales son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o que también producen bienes y servicios en diferentes filiales. Entonces, las empresas multinacionales suelen tener un lugar donde se establecen, una central, pero desde esa central se expanden. Tienen mucha presencia a nivel mundial. Son de gran tamaño, tienen alto nivel de integración, se relacionan de manera activa con las comunidades y son independientes financieramente hablando. Y esta independencia financiera nos referimos a que no dependen necesariamente de un Estado, no dependen necesariamente de un solo país, sino que están en diferentes lugares. ¿Sí? Hasta este punto, algo que quieran preguntarme, no sé si voy muy rápido. No, está bien, profesora. Vamos muy ¿Está bien. bien? Excelente. Ya, No, sí, va muy bien, se entiende todo, claro. ya, súper. Genial. Si me paso, me avisan, porque a veces me pongo muy acelerete. Hay otras instituciones internacionales que también van a ser importantes en este proceso, en lo que vivimos en la actualidad, como son, por ejemplo, el Banco Mundial o el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización. Estos son los principales defensores de la globalización. Obviamente, aquellos que de alguna u otra manera se benefician, ¿cierto? Vamos a ver que los defensores de la globalización muchas veces... ¿alguien activó el micrófono? ¿Tienen dudas, chiquillos? ¿David? ¿No? Ah, ya, fue de casualidad. Sí, se activó por error. Ya, no hay problema. Les decía que principalmente los defensores de la globalización van a estar los sectores privados, la empresa privada, también los bancos, las instituciones, ¿cierto?, que organizan la economía a nivel privado. Estas instituciones entonces obtienen ganancia a partir de los intereses que obtienen de los préstamos que realizan ya sean a entidades privadas o incluso a estados. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es conocido porque hace préstamos a los países cuando se requiere algún salvataje por alguna crisis. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy poca deuda, nosotros como país, Chile. En cambio, hay otros países que son conocidos por la deuda que tienen con el Fondo Monetario, como es el caso de Argentina. La idea del Fondo Monetario, del Banco Mundial, o debería ser, hay algunos que dicen que no es tan así, pero
se supone que es la idea, es que sean a bajos intereses, de modo tal que los países puedan recuperarse, pero vemos que lamentablemente la mayoría de los países que están en crisis son los países de lo que se conoce como el tercer mundo, o los países no desarrollados, que suelen ser justamente los países más pobres. Entonces pasa que la crítica también de los sectores que están en contra de la globalización es que debido al colonialismo, a las invasiones, a la guerra, a las conquistas que hicieron los países europeos hacia continentes como Asia o África, que eso lo hablamos cuando en nuestra primera clase nos referimos a colonia. En Europa, ¿cierto? Son los principales países imperialistas, colonialistas que han conquistado otros lugares como África y Asia, que no siempre fueron tan pobres, de hecho, eran los continentes, pensemos, como más ricos a nivel de recursos naturales, por algo fueron conquistados. O sea, Europa no iba igual que América, ¿cierto? Hoy día vemos que no estamos en un mismo nivel de desarrollo que Europa, pero a nivel natural por algo vinieron a conquistar. Entonces, la crítica es que estos países fueron conquistados a través de la violencia, además, se quitó esta riqueza, quedamos empobrecidos y para intentar ahora hacer frente a las crisis que además se generan por las guerras que vienen desde estos mismos núcleos de poder, hay que sobreendeudarse, es muy difícil poder pagar porque a veces las deudas superan el Producto Interno Bruto, o sea, es como que nosotros estamos más eh, endeudados de lo que podemos siquiera pagar. Entonces esas también son las críticas de los actores anti-globalización. Pero también hay defensores, ¿cierto? Que abogan por la libertad comercial, por cómo los precios de las cosas, por ejemplo, de los productos chinos, eh, han disminuido. ¿Ustedes qué opinan de este proceso, chiquillos? ¿Algo que quieran decir? Que la globalización es algo necesario. Ya, Si no, denme sus opiniones. Cuénteme. Que ha generado crecimiento, empleo, por eso yo no sé, veo positiva la globalización. Bien. Profe, Genera ¿Sí? riqueza en los países más pobres. la globalización, bueno, en cierta manera sí es positiva, siempre y cuando que los poderes económicos, como el Banco Mundial, por ejemplo, jugaran siempre con reglas claras y sin abuso de poder. Sería como lo más lógico dentro de Bien, todo el sistema de globalización. Pero bien, como bien, bien. generalmente eso no ocurre muy seguido, se produce un abuso. Bien todo lo que han dicho. ¿Alguien más que quiera comentar? Porque justamente en su pruebita pueden aparecer unas preguntitas, que es, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos positivos de la globalización? Y entre los efectos positivos está lo que ustedes señalan. Por ejemplo, creación de redes comerciales, que se generan empleos, pero eso también tiene un lado negativo que se los podrían preguntar, que es, por ejemplo, a veces el exceso de dependencia económica que hace que si hay crisis en un lugar, viene la crisis general. Pensemos en el COVID. Nosotros ya estábamos viviendo, antes de que siquiera llegase el virus, ya estábamos con la crisis económica. Entonces, todo tiene su lado A y su lado B. También ahí genera empleos, pero si vemos en los lugares donde no hay un Estado fuerte, por ejemplo, pensemos en Tailandia, pensemos en la India, donde no está tan regulado como en Europa,
el trabajo infantil. Si usted va a Europa va a ser difícil encontrar una empresa en que trabajen niños, pero si va a la India, hay muchas fábricas donde niños que apenas saben caminar ya están siendo explotados por sueldos que no superan los $8, los $10, estamos hablando de 10.000 pesos chilenos al mes, por trabajos, entre comillas, porque son más cercanos a esclavitud, de casi 15, 16 horas a niños que apenas están aprendiendo a caminar. Ha habido noticias de fábricas completas que se han caído por las malas condiciones y que han hecho que mueran cientos de niños para trabajar con marcas conocidas, con marcas de las que uno compra. Porque ¿por qué son tan baratos esos productos? ¿Por qué uno los compra tan baratos? No es por milagro, alguien pagó ese dinero. Y es que se paga también menos a los trabajadores. Entonces, eso también se critica y eso también les podrían ustedes preguntar algo bueno y algo malo. Algo bueno, la tecnología. Esta misma clase no podría existir si no existiese el Internet. Estamos viviendo en este preciso momento un beneficio de la globalización, ¿cierto? No podríamos ser tan hipócritas y decir todo malo cuando estamos pegados al celular o estamos ahora educándonos con una clase de Internet, pero tampoco podríamos ser tan ciegos o inconscientes a nivel social de pensar que esto es bueno para todos, porque no es cierto, ¿cierto? Los niveles, por ejemplo, de contaminación que vivimos a través de la creación, por ejemplo, de esta ropa, que vamos a ver el ejemplo. Es súper barata la ropa en la actualidad en comparación a comprar a una marca europea o incluso a veces sale más barato comprar ropa china que comprar a un productor nacional. Pero está el otro lado que es también que se paga con la cantidad de contaminación que se genera porque ya no reparamos la cosa. Todo es desechable, es descartable. Entonces, tiene su lado bueno, es más barato, pero también tiene impactos a nivel ecológico, medioambiental, ¿sí? Entonces no hay una idea completamente buena ni mala de las cosas. Es importante que nosotros, sobre todo en el estudio de la historia, sepamos ver matices. Si hay cosas que son malas completamente, por ejemplo, qué sé yo, la violación a los derechos humanos, ¿cierto? El asesinato de los niños, ahí no vamos a decir que tiene un aspecto positivo, porque hay cosas que tenemos que saber decir, esto no debería ser, como hoy día en la actualidad, en la guerra, ¿cierto? Que vemos la masacre de niños, que vemos la muerte de miles de mujeres, de hombres, eso, como seres humanos tenemos que saber tener un espíritu crítico, pero también darnos cuenta que los procesos sociales incluyen demasiadas aristas, muchísimas. Entonces, en historia, cuando vemos procesos a largo plazo, cuando estamos hablando de cosas que pasan en un siglo, en otro, que no es de un solo elemento, acá vemos elementos sociales, políticos, económicos relacionados, puede tener aspectos positivos y aspectos negativos, ¿ya? Profesora, Siendo que uno puede tener su opinión también, decir, no, yo creo que es mejor, pero todo tiene matices. Dígame. mire, yo hace 3 meses fui a Cali, y ahí ¿Ya? me dio mucha pena porque para ser un país tan bonito, tiene una crisis pero terrible. Bueno, no tiene la misma tecnología que tiene Chile. El problema es Mm, que es 3 veces o 4 veces más caro. Yo creo que por eso extranjeros se vienen acá a Chile, por lo que acá es más barato. Pero mm, vi muchos niños vendiendo cosas en la calle. Me dio tanta pena niños que por lo menos no tenían máximo 10 años, 11 años vendiendo cositas y en las plazas, y de repente, pucha, en una se veían cuando pasaban estos motochorros que le dicen, pucha, y veían a un, pues, sí. y a plena calle disparando a la gente. No, no tienen, no sé, y me dio mucha pena. Yo no alcancé a estar ni menos de un mes, 25 días ya, pero para ser Mm, un país tan lindo y tener una economía tan mala, para mí me dio mucha pena. Yo creo que por eso mucho el extranjero se viene a Chile acá, porque la situación allá está muy demasiado terrible. ¿Sí? mm. Muchas gracias por lo que comenta. Eso es la apertura como de mente y de nuevas realidades que nos da a veces conocer vidas distintas a la nuestra, ¿cierto? Porque a veces si uno toma como referencia solo lo que uno vive, pierde esa perspectiva. Y es lamentable, pero también es muy real, de que a partir
de la mundialización de la economía no se ha distribuido de manera justa los recursos. Y eso que nosotros a veces vemos como más lejano es una realidad en los países latinoamericanos. Y a veces también en Chile suele quedar a veces la vuelta a la manzana. Pasa sobre todo, por ejemplo, en Santiago, que hay una comuna que es muy rica, pero uno camina 2 cuadras y puede ver personas viviendo en la calle, porque eso es uno también de los elementos que se critica, de que esto genera mayor intercambio comercial, pero que no necesariamente eso está distribuido. Así que aquí pasamos a la parte de las críticas, pero también quisiera escuchar a algún otro compañero o compañera si quiere añadir algo antes de leer ya como esto en materia, si quisieran ustedes opinar algo. Señorita, yo creo que el ser humano por esencia es diferente. No todos tienen las mismas capacidades, por ende, por más que se busque arreglo y todo, siempre va a haber pobreza. Bien, eso que dice ahí el compañero también, lo hablamos la semana pasada, en economía lo mencionamos, y es que, ¿se acuerdan cuando veíamos los sistemas económicos y decíamos están los estados centralizados, con una economía planificada, por ejemplo, comunista, o están los estados más abiertos, neoliberales, pero ninguno ha logrado ser infalible? Todos han demostrado, ¿cierto?, tener una diferencia social, o cuando hay búsqueda quizás como de una distribución más estatal, vemos que falta libertad. Entonces yo quiero destacar ahí lo que dice el compañero, porque es algo que no podemos negar igual, que es que la historia nos ha demostrado que todos los sistemas, de una u otra manera, han tenido injusticias, han tenido diferencias, pero ojo, no por eso tampoco vamos a justificar que existan tanta desigualdad social. O sea, como seres humanos, y aquí esto yo lo digo porque es algo que quizás no alcancemos nosotros a verlo, pero tenemos que mantener esa idea, ¿cierto?, de que logremos vivir en un mundo con mayor distribución de la riqueza, o si se quiere con menos injusticia. Así sea como un ideal, ¿cierto? Como, qué sé yo, toda la vida ha existido guerra. El ser humano ha demostrado que por A o por B pelea, pero algo dentro de nosotros debe quedar de buscar, y eso lo vamos a ver cuando trabajemos educación cívica. Debemos abogar por el diálogo como forma de relacionarnos. Así sea que sepamos que como seres humanos somos todos diferentes. Por eso lo vamos a ver más adelante en nuestra clase de educación cívica cuando hablamos de diversidad. Somos seres humanos diversos, somos todos diferentes, pero no por eso vamos a justificar, bueno, yo soy diferente, voy y te robo, yo soy diferente, voy y te golpeo, voy y te mato, ¿cierto? Eso es lo que se dice como una crítica social, pero con perspectiva de derechos humanos, que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon los derechos humanos, después de 1945, debido a lo que ocurrió principalmente con el Holocausto y los campos de concentración. Así sea como un ideal, ¿cierto? Les digo, sabemos que existe guerra, y yo solita como individuo es difícil que pueda detener la guerra, pero algo dentro de mí debe quedar, ¿cierto?, de respeto por los derechos humanos, no porque el mundo sea un desastre, nosotros vamos a pensar que está bien vivir en el desastre. Eso lo tengo que decir porque incluso dentro de la enseñanza en la historia se contempla una enseñanza en perspectiva de derechos humanos, y bueno, también porque es mi forma de ver las cosas, ¿cierto? Creo en que si bien existen diferencias sociales, deben existir también estados que velen por la vida de, por ejemplo, ya que estaba dando el ejemplo de las personas que viven en situación de calle, ¿qué culpa tiene un niño, cierto? Pensemos, de 3, 4 años, si es abandonado en la calle, lo vamos a dejar morir a su suerte, y que las empresas se hagan más ricas y que esos niños vivan así. Idealmente debiese haber un Estado, ¿cierto? Y ahí ya nos vamos a otro tema,
¿cierto? De qué pasa con los niños. Pero bueno, más allá de si nosotros creemos que eso es o no solucionable, hay que admitir que es una realidad, ¿cierto? Que es una realidad, como aseguran los críticos. ¿Alguien más quería decir algo? Perdón, ¿me escuché el micrófono? Señorita, a veces los estados gestionan mal también, y eso, sus malas gestiones llevan a la pobreza de los pueblos, porque a veces ellos como políticos están administrando plata del país y no están arriesgando plata de ellos. Por eso se dice que las empresas anónimas gestionan mejor, porque el empresario está arriesgando su capital. Bien, ahí hay dos cosas que quiero separar porque una estoy de acuerdo y en la otra hay que hacer una pequeña distinción. En lo que decía respecto de las malas administraciones estatales, completamente. De hecho, muchas veces la misma corrupción, ¿cierto? Es la que lleva a las crisis de los países. Y la corrupción, lamentablemente, vemos se da mucho en países poco desarrollados donde no hay, por ejemplo, fiscalizaciones o donde con un billetito pasa por debajo, eso se da mucho y tiene toda la razón. Pero en lo segundo que decía usted, hay que hacer una diferencia, bien, tenerlo claro, porque eso igual se lo podrían preguntar, y lo hablamos la semana pasada en economía. El Estado y las empresas privadas tienen roles distintos, porque las empresas privadas no administran los servicios públicos. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a nombrar cualquier marca, ya, Ripley. Ripley da trabajo, pero Ripley no levanta hospitales públicos, No, porque es señorita, disculpe. diferente. No, disculpe, no, si yo estoy claro en eso, sino que le hacía la comparación, nomás el paralelo. El Sí, comparar, no, sí, yo lo entiendo, pero hago la distinción porque eh, en la materia que vimos la semana pasada hablábamos como de los objetivos o los propósitos, y quizás algún compañero se pueda confundir entre los propósitos privados y públicos. Y el privado siempre tiene como objetivo obtener una ganancia. Lo vimos cuando hablamos de la diferencia entre las empresas y el Estado. La empresa siempre busca una ganancia. En cambio, el Estado debe velar por tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la comunidad con los recursos que tiene. Entonces ahí está la diferencia de que si hay una crisis, la empresa se puede tirar a quiebra. En cambio, si hay una crisis, el Estado no puede renunciar. Tiene que buscar la forma. ¿Sí? O sea, está bien lo que usted opina, es válida su opinión, solo quería hacer esa distinción para que recuerden que la empresa privada y el Estado tienen diferentes objetivos. Entonces, por ejemplo, una empresa no va a estar y no debería, además, legislar, hacer leyes o administrar la justicia. Pero eso lo vamos a profundizar en nuestra clase de educación cívica, cuando hablemos de la diferencia de los poderes del Estado. Pero están súper bien sus opiniones y me encanta escucharlos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ya. Los mayores críticos aseguran que este fenómeno, la globalización, propicia, es decir, posibilita o facilita una mayor desigualdad dentro de cada nación y también entre los diferentes países. También se habla de que se atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Esto lo anotan por fin, chiquillos, que es otro elemento importante. Les podrían preguntar esto de atentar contra la identidad particular de los pueblos, o lo que también se ha llamado homogeneización cultural. Lo homogéneo son esas mezclas en las que no se reconocen los elementos, las mezclas homogéneas. ¿Y por qué se habla de una homogeneización cultural? Porque de una u otra manera se está haciendo un estándar de vida y se han ido desapareciendo las características particulares. Pongamos un ejemplo. Si yo entro a un McDonald's y no veo los rasgos de las personas que están ahí, simplemente entro al local, yo no podría decir en qué lugar del mundo estoy. Eso es como un estándar, ¿cierto? Pero
Si yo veo una foto del mercado de Shanghái o del mercado de Castro, o si veo una comida típica en Perú, sí podría decir, ah, quizás esto es de este continente, de este país, porque son identidades culturales particulares. Entonces, esto es lo que también algunos han criticado. Qué sé yo, las modas, pensemos. Las modas establecen un estándar y muchas veces eso, algunos críticos dicen, genera una realidad de imitadores y de imitados. Y eso hace perder las identidades particulares. Otros argumentos, de no menor peso, sostienen que este proceso favorece la privatización, es decir, el aumento de la empresa privada, lo que genera un aumento en la competencia y sobreexplota el medio ambiente. Y esto yo creo que también es un punto innegable que viene de la mano de la creación de productos en masa, en serie, a medida que vamos pasando de la creación artesanal. Sí, bueno, la creación en serie, ¿cierto? Así como a gran escala, eh, ha llevado a muchos problemas medioambientales. Hoy día vemos la crisis o el desastre ecológico que estamos experimentando. De hecho, eh, los estudios indican que como humanidad no nos quedan muchas décadas de vida, por ejemplo, debido a la crisis del agua. Y muchas veces esto sí tiene que ver con la creación de productos en masa, de cómo no se recicla, de cómo se generan cosas para el descarte. Entonces también hay ahí cierto un impacto medioambiental que es innegable. O sea, la crisis del agua no es discutible, digamos. Sí es discutible el impacto, cómo podemos mejorar, pero de que tenemos una crisis medioambiental, eso está reconocido, ¿cierto? Y es de conocimiento público, como muchas veces a partir de la creación de productos descartables, de hacer cosas que duran un día y se botan, estamos llevando a cabo un deterioro social y medioambiental. Hay activistas antiglobalización que exigen una sociedad más justa, o como decía un compañero delante, el control del poder de las multinacionales, ¿cierto? Si no es que no existan, solo que exista un control para que, por ejemplo, existan leyes laborales, que no ocurra esto que yo les contaba, que pasa mucho en India, en Asia, que hay niños que apenas saben caminar los meten entre comillas a trabajar, porque es una esclavitud moderna, por $10, $8, muchos de ellos mueren de hambre ahí mismo o de fatiga en las empresas. Entonces se exige un poder, o sea, perdón, un control al poder de las multinacionales. La democratización de las instituciones económicas mundiales, la distribución más equitativa de la riqueza, porque pongamos el ejemplo de la misma pandemia. Mucha gente que estaba en la línea de la pobreza pasó a la línea de la indigencia. Sin embargo, las grandes empresas se hicieron más ricas. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces los trabajadores vieron, ¿cierto?, recortados sus sueldos, muchos le empezaron a pagar con los mismos seguros de cesantía, muchos fueron despedidos, pero las empresas continuaron vendiendo por Internet. Algunas compartieron las riquezas con los trabajadores, pero no todas. Hay otros que piden la condonación de la deuda externa, porque como les comentaba antes, hay países que deben al Banco Mundial o al Fondo Monetario más de lo que pueden pagar. Y esta asfixiante situación principalmente la viven los países pobres, que son incapaces, aunque quisieran, aunque tuviesen entre sus planes poder pagar la deuda externa, muchas veces esta deuda supera su PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces están sobregirados. Y un ejemplo de una consecuencia sí, económica, pero sobre todo ecológica, negativa,
la podemos ver en nuestro propio país. No sé si conocen estos llamados como cementerios de basura o estos grandes vertederos en los cuales se elimina toda esta ropa, la ropa rápida, por eso el fast fashion, como antes hablamos de la comida rápida, hoy se habla de una moda rápida. Y esta moda rápida tiene que ver con ocupar las cosas una o dos veces y botarlas, eliminarlas. Y se generan estos verdaderos vertederos que además de impactar a nivel visual, generan un desastre medioambiental. No sé si ustedes recuerdan, esto salió en las noticias hace un tiempo. Personas que están tratando, ¿cierto?, de vivir en estos lugares, de sacar para vender, pero al igual que las personas que viven en los vertederos, esto genera un impacto a la salud y al medio ambiente innegable y muchas veces irreparable. ¿Sí? Y esto es uno de los elementos que es súper importante que como humanidad comencemos a considerar el impacto medioambiental de los modelos económicos que estamos llevando adelante. Bien, chiquillas y chiquillos, hemos llegado al final de nuestra clase de globalización. Dudas, consultas, algo que quieran decir, preguntar, objetar, denle nomás. Ah, estaba muy entretenida la clase. ¿Sí? Sí, súper Qué entretenida, me gustó. bueno, Súper qué entretenida. bueno, me alegra mucho que les haya gustado, porque así es más fácil aprender cuando uno se divierte. Cuando No, uno y se me gusta, aburre es a mí más me gusta, difícil. a mí me gusta mucho la historia y la ciencia. Es lo que más me gusta. Ay, me encanta. Entonces parece que matemática es lo que más nos cuesta, ¿o no? Ay, ese me complica más, pero bueno. Sí, a mí Absolutamente también. cierto. Ya, Ahí ya hay que bueno, ponerle empeño, entonces. después ya, yo bueno, no soy tan viejo, pero para la edad que tengo ya, mi cabecita no da como para muchos numeritos. No, siempre da, siempre da. La mente es plástica, se puede adaptar, pero sí, les entiendo porque a mí me pasaba lo mismo. Lo Claro. mismo. La Mm, sufría con matemáticas. A veces para sumar 1 más 1 ocupo la calculadora, así que hay claro. que ponerle empeño. Sí, pues. Bien, chiquillas y chiquillos, ha sido un gusto. Tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Ya Recuerden igual, leer el manual, ¿sí? ya, Estudiarlo, repasar el pásela manual. bonito en Puerto Montt y abríguese. Gracias, sí, sí, se abrigo. Estoy aquí con botes polerones. Ya, Cuídense, que estén súper ya, bien. chao. Chao, Igual, Chao, chao. profe, cuídate, cuídese chao. igual. Chao. Igualmente, Esté lindo fin bien. de semana. Chao. Igual. Pase Mi bien. gatita se vino a despedir. Chao. ¡Ay! Hasta luego, profe. El Chao. grito.